yo soy tu casa. Vamos a ir a la palabra y quiero invitarlos, llevarlos al Evangelio según San Marcos capítulo 9. Evangelio del apóstol de San Marcos capítulo 9. Y hoy la palabra la voy a leer en la Nueva Versión Internacional. En las pantallas va a aparecer la escritura para que todos estemos en la misma palabra. Marcos capítulo 9 y vamos a leer los versículos 21 al 24 y leemos la palabra en el poderoso nombre de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto?, le preguntó Jesús al Padre. Desde que era niño, contestó. Muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. ¿Cómo que si puedo? Para el que cree, todo es posible. Sí creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho. Ayúdame en mi poca fe. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Pongo este momento delante de ti y te pido, oh Dios, que esta palabra cumpla el propósito para el cual va a ser enviada. Séllala en cada mente, en cada corazón por tu Espíritu y con tu Espíritu, Señor, que sea para bendición nuestra, que se haga parte de nuestro carácter, Señor bendito, y que te honre a ti, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy quiero compartir un mensaje que he titulado Superando los límites de mi fe. Superando los límites de mi fe, o podía ser también venciendo los límites de mi fe. Y quiero contar el contexto del texto que acabamos de leer, cuando el Señor le dice a un padre de familia que estaba atribulado por su hijo, le pregunta: ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Resulta que el muchacho sufría por unos ataques por culpa de un espíritu que el Señor mismo llama en su momento, cuando lo expulsa del muchacho, lo llama espíritu sordo y mudo. Y dice que ese espíritu tomaba al muchacho y muchas veces incluso lo hacía caer en fuego, en el fuego, lo tiraba a la estufa, a una hoguera donde hubiese fuego, allá lo tiraba para quemarlo, matarlo quemado, o también otras veces lo tiraba al agua para tratar de ahogarlo. Y hay algo que este muchacho, incluso el papá se lo había presentado a los discípulos del Señor y lo hacen llegar al Señor porque el papá le dice al Señor Jesucristo, le dice: lo llevé a tus discípulos y no pudieron hacer nada. Y no sé qué tanta fe podía tener este Señor, este padre, en el Señor Jesucristo. Si lo veía como Dios o no, no lo sé. Pero lo que sí sabemos es que este hombre tenía muchas dudas con respecto a lo que el Señor pudiera hacer por su hijo, porque es más, le dice que si puedes hacer algo, le pregunta al Señor. Y más cuando ya lo había llevado a los discípulos y los discípulos no habían podido echar fuera ese demonio. Entonces,
Pero lo cierto es que se lo llevan al Señor y el Señor lo sana, el Señor lo libera, el Señor expulsa el demonio que estaba atormentando a este chico y queda completamente sano. Y quiero en esta mañana que profundicemos un poco en esas 4 declaraciones que encontramos aquí en estos versos. Aquí veo principalmente 4 declaraciones, y la primera es la que está en el versículo 22, que dice: el papá le dice al Señor: si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Esto muestra debilidad, incapacidad, lo incapaz, lo débil que se sentía este papá por la salud, por la vida de su hijo. Quizá llevaba mucho tiempo pidiendo, orando por la sanidad de su hijo. Y si nos sentimos débiles o incapaces como cristianos, debemos examinar nuestra fe. Nosotros como cristianos, los que estamos aquí, yo creo en algún momento podemos sentirnos débiles en nuestra fe. En algún momento podemos sentir nuestra incapacidad para resolver las situaciones. Y si es así, que así nos sentimos, entonces debemos también asegurarnos, iglesia, de que estamos confiando en el poder de Dios y no en nuestra propia capacidad. Esa debilidad muchas veces llega, esa incapacidad llega porque hemos puesto la confianza en nuestra propia capacidad para resolver las situaciones, más que en Dios. Incluso, iglesia, mira que nos sucede algo, y yo lo he vivido en algunas ocasiones, en que estoy orando por algo y estoy pronunciando palabras por algo, mis hermanos, pero mi corazón no lo está creyendo. Es tanto que lo estoy orando, lo estoy pidiendo, lo estoy declarando, y mi mente me está diciendo lo contrario. O otras veces nos sucede que queremos algo, o tenemos una necesidad, o queremos salir de alguna situación, y aunque estamos orando por ello, hoy me estoy comunicando más con las personas que tienen fe, que nosotros los que decimos que tenemos fe, amén, que somos creyentes. Y estamos poniendo nuestra mirada, o toda nuestra atención la estamos descargando en el objetivo de lo que necesitamos, de nuestra necesidad, de lo que estamos pidiendo. Un ejemplo: deseo la sanidad de un familiar, y cuando oro, toda mi mente y todo mi corazón está centrado en esa enfermedad. Y lógico, hay que hacerlo, ¿no? Hay que, el Señor quiere que le digamos qué es lo que nos está molestando, qué es lo que nos está mortificando, qué es lo que nos está haciendo daño, qué es lo que nos está faltando, qué es lo que queremos. Él quiere que se lo expresemos, aunque Él ya lo sabe, pero Él quiere que se lo expresemos. Pero es
tanta la fijación de nosotros en la dificultad, en el problema, en la necesidad, que nos olvidamos que nuestra mayor fuerza, nuestra mirada realmente debe estar puesta es en el poder de Dios, en el poder de Dios. Si puedes hacer algo, le dice, si puedes hacer algo. Esto me dice que este hombre no tenía puesta su fe en el poder de Dios, sino tenía puesta su esperanza o quizá lo que le estaba robando su esperanza más bien era lo grande que veía el problema. Y eso hace, mis hermanos, eso pone límites, limita nuestra fe, limita nuestra fe. Y en el versículo 23, la primera parte, el Señor de una vez hace una expresión como de asombro bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué le está? Es como si uno dijera, bueno, ¿qué le pasa a usted? Entonces, ¿por qué vino? ¿O a qué vino? Estoy parafraseando, estoy diciendo, porque le dice, ¿cómo que si puedo? Pongámonos en el contexto de esta situación. O que nosotros vamos al Señor y le decimos, Señor, si puedes sanarme. Señor, si puedes hacer algo en esta situación. Amén. Es muy diferente la soberanía de Dios. He venido hablando en varias prédicas sobre esto, que quiero que quede bastante claro. Hay algo que por encima de ello no pasa nadie. Amén. Que es la soberanía de Dios. Pero hay una voluntad que nosotros debemos conocer. Amén. Y está escrita en su palabra. ¿Y qué dice el Señor con respecto a la enfermedad? Él quiere que seamos sanados. Es más, en la cruz dice que lo hizo, murió, fue allí para que nosotros fuéramos sanados, liberados. Bueno, entonces nosotros, todo lo que esté de acuerdo con la voluntad de Dios, debemos ir con seguridad a pedírselo al Señor. Lo que esté de acuerdo con su voluntad. Porque el Señor lo puede todo. Ya Él verá qué hace, cómo lo hace y en qué momento lo hace. Y si lo hace o no lo hace. Amén. Pero nuestra responsabilidad es ir con fe a pedirle las cosas al Señor. O sea, ir creyendo. Amén. Ir creyendo. Dios es capaz de dar mucho más de lo que pudiéramos pedir o imaginar. Porque aquí la cuestión decisiva para resolver cualquier situación no es el poder de Jesús, sino la fe nuestra, la fe del hombre. Miren que el Señor, sí, el padre de familia fue al Señor, ¿cierto? O sea, hizo lo que debemos hacer, buscó al Señor, pero ¿cómo fue? Dudando. Fue dudando. Y esas dudas, iglesia, muchas veces limitan la fe.
limitan nuestra fe. Y por tanto, cuando nosotros le ponemos límites a nuestra fe, muchos milagros no ocurren. Entonces es muy importante cómo tenemos que ir, amén, con fe. Pues en el versículo 23 hay una tercera declaración que le dice el Señor a ese padre: para el que cree, todo es posible. Para el que cree, todo es posible. Y quiero aclarar algo con esta declaración del Señor. Esta declaración de Jesús sobre la fe no es una libertad para presumir de la bondad de Dios o para alardear de su bondad. Como el que dice: la palabra de Dios dice que Él enviará ángeles para que me sostengan y no me dejen tropezar y no me dejen golpear. Entonces voy a ir a tirarme de ese edificio de 20 pisos que yo sé que los ángeles van a estar allá sosteniéndome. Allí le dice a sus amigos: yo soy cristiano y mi fe dice esto, lo otro y tan. Entonces me subo al edificio, me tiro del edificio y ¡prá!, quedé allá como una arepa. No es para eso la fe. El Señor dice: para el que cree todo le es posible, ¿cierto? Entonces podría estar diciendo: pero ¿cómo así? Si él estaba creyendo que se iba a tirar de allá y que lo iban a recibir los ángeles, ¿y por qué no lo recibieron? ¿Por qué se mató? El Señor no nos estaba dando permiso para eso, o no nos está dando un permiso para que alardeemos de nuestra fe, para que presumamos de nuestra fe. Amén. Porque muchas veces hemos aprendido mal sobre la fe y hemos aprendido a pedir irresponsablemente cosas por egoísmo o por avaricia. Jesús no quiso decir que podemos obtener automáticamente cualquier cosa que queremos si tan solo pensamos en una forma positiva, porque eso es lo que pasa. Más que fe, es un pensamiento positivo. Sino, lo que dice el Señor es que todo es posible si creemos. Si creemos. ¿Realmente estamos creyendo en nuestro corazón lo que estamos pidiéndole al Señor? Y recordemos lo que dije antes: hay que pedir de acuerdo a la voluntad de Dios, amén. Y no de forma egoísta, ni de forma por avaricia. ¿Y por qué todo es posible para Dios si creemos? Porque nada es demasiado difícil para Dios. ¿Habrá algo difícil para Dios? No lo hay. Pero es que somos nosotros los que limitamos nuestra fe. Hay una parte que me sorprende de la palabra cuando leo que dice que el Señor no hizo muchos milagros en un sitio por la incredulidad de ellos, por la incredulidad de las personas que estaban ahí. Hermanos, si todos los que estamos aquí creemos en el poder de Dios, creemos que para Dios todo es posible, yo creo que desataríamos una ola de milagros en esta congregación impresionante.
Pero muchas veces estamos dando una palabra como esta o muchos están creyendo, pero hay muchos también diciendo, eso sí como que no lo creo. ¿Será verdad? ¿Será que sí? Como el padre de familia, este padre de familia fue a los discípulos y como no hicieron el milagro, llegó delante del Señor y le dijo, bueno, si puedes hacer algo. Los discípulos no pudieron, ¿será que usted sí podrá? Y muchas veces, mis hermanos, nos cansamos, en verdad, nos cansamos de ver milagros en los demás y decimos, pero ¿y qué pasa conmigo? ¿Qué tal persona tenía X enfermedad terminal, no sé qué, y el Señor lo sanó? ¿Y qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con mi familia? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con lo otro? Todo lo que pedimos en oración no se nos concede, iglesia, como si fuera un acto de magia, pero con fe recibimos todo lo que necesitamos, que honre a Dios. Todo lo que necesitemos, que honre a Dios, si lo pedimos con fe, el Señor dice, si oran creyendo, lo recibirán. Iglesia, quiero hacer un ejemplo aquí, dar un ejemplo. A veces estamos pidiendo un milagro económico. Estamos pidiéndole al Señor, decimos, Señor, necesito X cantidad, digamos, bueno, para pagar mis deudas, para comprarme una casa, para comprarme un auto, para ayudar a mi familia, para cualquiera de esas cosas o para todas juntas. Iglesia, el Señor sabe lo que hay en su corazón, lo que hay en mi corazón. A mí han venido personas que me han dicho, pastor, ayúdame a orar por favor por este trabajo. Por favor, pastor, mire, si el Señor me da ese trabajo y usted no se imagina la bendición que se viene para la iglesia. Y la verdad no he orado por eso, iglesia, he orado porque es mi obligación orar por ustedes, orar por las personas, por las necesidades de las personas y oro, independientemente si dan, si no dan, si van a dar o no van a dar, eso no. Dios conoce mi corazón y sabe que eso no es lo que realmente mueve mi corazón para ello, pero he orado, iglesia. El Señor les ha dado el trabajo, iglesia. Y algunos de pronto vinieron una vez a dar el testimonio de que les dieron el trabajo. Otros ni eso. Y mis hermanos no los vuelve a ver ni en las curvas. Y cuando digo ni en las curvas es porque me los he encontrado y se pasan de acera para no verme. Esa dificultad no es conmigo, iglesia. Yo a veces, ¿sabe qué he hecho? Y lo digo en verdad. Cuando he visto que se ha pasado para el otro lado, me voy para el otro lado. Sí, y lo abrazo, lo saludo, le deseo lo mejor y todo para que se cuenta que yo no estoy bravo por eso es cuestión de su corazón. Y cada uno hace como quiere, porque Dios no obliga a nadie, a nada.
que no es bueno hacer eso, porque el Señor sí dice, cuando prometas un voto o le prometas algo al Señor, cúmplelo, porque Dios no mira bien al que promete y no cumple. Entonces, Dios sabe muchas veces, y cuando tiene propósitos grandes con nosotros, Él sabe que si me da toda esa cantidad de dinero que le estoy pidiendo, me voy a perder. Entonces, iglesia, por eso no me lo da. Y yo me enojo con el Señor porque no me da lo que le estoy pidiendo. Entonces, por eso, mucho cuidado con lo que estamos pidiendo. Le estoy pidiendo mucho dinero para algo. Dios sabe si yo me voy a mantener firme en eso. Estoy completamente seguro que si Dios sabe que yo voy a cumplir lo que prometo y que no me voy a alejar de Dios y que esa bendición no me va a alejar de Dios, no me va a alejar de quien me dio la bendición, me la da. Y ahí es cuando se cumple la palabra. Todo lo que pidáis en oración, creyendo, porque es que ese creyendo no quiere decir solamente que yo creo que lo voy a recibir. Ese creyendo se confirma con lo que yo estoy prometiendo y que de verdad voy a cumplir. Entonces, por esas cositas es que muchas veces no recibimos más milagros de los que deberíamos recibir. Cuando el Señor le dice, para el que cree todo es posible, este padre inmediatamente exclamó, sí creo, versículo 24, y dice, ayúdame en mi poca fe. Pero miren, no lo ocultó, o sea, el Señor le dice, para el que cree todo es posible. Entonces, claro, hubiera podido decir, sí creo, listo, pero mire que fue sincero. En ese momento dijo, Señor, yo creo. Pero Señor, ha habido incredulidad en mí. Es más, hay incredulidad en mí. Hay poca fe, hay falta de fe. Ayúdame, ayúdame. Tener fe, o sea, creer, es poseer una actitud de confianza continua en el poder de Dios. Tener fe, creer, es poseer una actitud de confianza continua en el poder de Dios. Amén. Que se nos grabe esto, para que empecemos a buscar esa actitud continua de confianza. Amén. En el poder de Dios. No en mis fuerzas, no en mis capacidades. Nosotros debemos saber nuestras capacidades, nuestras debilidades, y está bien potenciarlas y todas estas cosas, es perfecto, es muy bien, pero nuestra confianza no debe ser esa, sino el poder de Dios. Amén. El poder de Dios. Y para poder crecer en esa fe, para poder crecer en esa confianza continua, recordemos que hay un proceso constante en el que renovamos diariamente nuestra confianza en el poder de Dios. Y ese proceso implica varias cosas, entre ellas conocer las promesas de Dios y conocer sus requerimientos. Amén. Es muy importante. Ir a la palabra de Dios, recibir la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, creer la palabra de Dios, exclamar la palabra de Dios, mentalizar, memorizar la palabra de Dios, compartir la palabra de Dios.
Eso va a aumentar nuestra fe. Y no lo vamos a hacer todo de una, pero sí debemos empezar el proceso, iglesia. Si tengo ese deseo grande de compartir la palabra de Dios, de enseñarla, tengo ese deseo de evangelizar aún, de ir a las naciones a predicar del Señor, pero me encierro diciendo: es que yo no hablo bien, es que yo tengo mala memoria, es que no tengo recursos, es que no sé, es que esto, es que lo otro, y ponemos límites y cosas. Nunca lo vamos a hacer. No le vamos a predicar ni al vecino. A veces no le predicamos ni a los hijos, ni a la esposa, ni al esposo, ni al hermano, ni por esos miedos y esos temores, iglesia. Pero ¿saben cuál es la mejor forma para perder todos esos miedos y en un momento dado ir y hacer lo que tanto deseamos? Escudriñar las Escrituras. Pero si no las escudriñamos, si no las estudiamos, porque iglesia, créanme, se los digo como testimonio, a mí me paralizaba hablar ante cualquier, ya 2 o 3 personas, ya era demasiada gente para mí, y que tener que ir a hablar. No hablo de pronto esos encuentros que tiene uno, bueno, con los amigos, compañeros de estudio, listo, uno ahí, pero que de pronto me dijeran, tiene que exponer, tiene que ir a hablar, tiene que ir allá a esta oficina y hablar o algo. No lo hacían porque me daba miedo, mis hermanos. ¿Y sabe qué me quitó el miedo? Cuando empecé a leer la palabra. Cuando empecé a escudriñar las Escrituras. Y una vez un pastor no me le pude zafar, me dijo que tenía que ir a predicar a un grupo, le dije que sí. Cuando ya iba llegando el momento le dije que no, que me había enfermado. Me dijo: pues enfermo como sea, usted se comprometió no conmigo sino con Dios, así que va, hermano. Y en ese entonces los pastores eran más, le daban correa a uno. Y lo cierto es que me fui, pero como había leído palabra, había estudiado palabra, me había llenado de palabra, había escudriñado las Escrituras, mis hermanos, llegué y el Señor me sacó en victoria. Y ahí se rompió una atadura que había sobre mi vida, y por eso, iglesia, hoy estoy aquí predicándoles a ustedes. Yo no me fui confiando en mí mismo, iglesia. Si había alguien en quien no confiaba, era en mí mismo. Yo me fui confiando en lo que Dios podía hacer. El Señor, tú sabrás. Si me quedo allí paralizado, bueno, de pronto me llenen de velas y veladoras, pero que me sacarás adelante, y me sacó adelante. Entonces, iglesia, empecemos escudriñando las Escrituras, estudiando las Escrituras, amando las Escrituras, amemos la Biblia. Es más, no se venga sin Biblia para la iglesia. No se venga sin Biblia. Yo sé que la podemos tener aquí, sí, listo, y es válido. Y tenemos que ir también la tecnología, aprovechar todo lo bueno de la tecnología, mis hermanos. Pero mire que la palabra escrita tiene algo. La palabra escrita no la pueden cambiar. Acá pueden cambiar las Escrituras. Y de a poco van a ir modernizándolas. Pero esta palabra que está escrita, iglesia, ahí está. Lo escrito, escrito está. Ahí está. Y hay 2 causas principales que ponen límites a la fe, iglesia.
Uno es la incredulidad, lo estamos viendo aquí, lo acabamos de ver. La incredulidad, podemos llamarlo falta de fe, poca fe, no creer. Nuestra poca fe es la que nos hace pensar que los milagros están fuera de nuestro alcance. Toda persona que no cree que le van a suceder milagros es porque tiene poca fe, o porque no tiene fe, o porque es alguien incrédulo, porque no cree. Porque si somos creyentes y si somos discípulos de Cristo, mis hermanos, milagros vienen. Milagros vienen. Hoy sucederán milagros. Y quiero repetirlo las veces que sea necesario. Creamos. Con mi esposa en muchas de nuestras oraciones eso de Señor, hoy es un día de milagros. Es más, nos vamos a acostar y decir, Señor, es una noche de milagros. Porque es que durmiendo el Señor puede hacer cosas maravillosas. Como mínimo nos puede dar sueños o visiones poderosas para proteger, guardar, guiar nuestra vida. En sueños Dios nos puede hablar. Nos puede mostrar en sueños una visión poderosa para la protección de nuestra familia, para la protección de nosotros mismos, de guianza. Amén. Y en segundo lugar, la desobediencia. Es otro límite. Nuestra desobediencia a la palabra de Dios limita la fe y por ende los milagros en nuestra vida. Así que no le pongamos objeciones a los requerimientos de la palabra de Dios. Aceptémoslos con humildad y procuremos hacer las cosas lo mejor posible. Y vamos a desatar milagros en nuestra vida. En este tiempo sí que vamos a necesitar milagros, iglesia. Y creo firmemente que este es un tiempo de milagros para la iglesia. Porque se está acercando el fin de todo, el regreso del Señor. Y el mundo tiene que ver y va a ver la diferencia de quienes le sirvieron fielmente y de quienes le negaron y quienes no. El mundo va a ver y va a notar la diferencia de los que seguimos al Señor y de los que lo despreciaron. Y para que esa diferencia se vea, se van a necesitar milagros. Entonces, iglesia, milagros vienen. Cosas buenas vienen para nosotros en medio del caos, iglesia. Hasta creamos en el milagro de un cambio para nuestra Colombia. Yo estoy esperando un milagro. ¿Saben? Hoy hay votaciones, en mayo están las presidenciales y yo estoy esperando un milagro. ¿Sabe qué milagro estoy esperando, iglesia? Estoy esperando que Colombia comprenda las palabras del que murió en la cruz. Lo estoy esperando. Lo estoy esperando. Porque si todos los políticos y todos los habitantes de esta nación comprendemos las palabras del que murió en la cruz, mis hermanos, Colombia será una potencia mundial, espiritual, económica y de bendición para las naciones que nos rodean y quién sabe hasta dónde más. Necesitamos ese milagro. Necesitamos que dejemos de ser incrédulos y necesitamos ser obedientes a la palabra de Dios. Amén. Así que no permita que su corazón se endurezca hacia Dios y hacia su poder. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y su mano no se ha acortado, su mano de bendición, su diestra poderosa nos sigue sosteniendo. Amén.
Así que sigamos cada día confiando más en esto, estando más cerca del Señor. Gracias a Dios por todos los lugares donde se predica esta bendita y poderosa palabra. Y gracias a Dios por todas las personas que como ustedes y yo las recibimos con humildad, con cariño. Iglesia, haga todo el esfuerzo que quiera. Sí, esforcémonos cada día más en nuestro trabajo. Eso sí, seamos honestos en nuestros negocios. No busquemos atajos. Seamos honestos, procuremos no engañar a nadie. Seamos veraces. Hablemos la verdad, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Si nos comprometemos a algo, cumplámoslo. Si le hacemos un ofrecimiento a Dios, cumplámoslo. Que nosotros seamos confiables, que yo como esposo y como padre sea confiable para mi esposa, sea confiable para mis hijos. Que mis hijos y mi esposa puedan confiar en lo que yo digo, puedan estar tranquilos cuando salgo de la casa. Igualmente, mujeres preciosas que están aquí, que sus esposos, las que son casadas, puedan confiar. En ustedes. Unámonos más como iglesia. Amémonos más como iglesia. Somos una familia en Dios y nos amamos. Nos podemos reunir en este lugar hermoso que el Señor nos ha dado. Y no dudo que el Señor quiere desatar cosas buenas para nosotros, los que nos congregamos en este lugar. No en vano el Señor, porque fue el Señor el que nos dio el nombre de esta congregación, Manantial de Bendición. Porque cuando el Señor puso en el corazón levantar esta obra, puso en nuestros corazones que sería un manantial de bendición, donde habrían milagros económicos, sí, claro, muchos, pero también milagros espirituales, familias salvadas, familias completas, salvadas. ¿Cuántos pueden levantar su mano? Tranquilos que no les voy a hacer la broma de Leito. ¿Cuántos pueden? Levanten la mano y todos levantan la mano, los que estén aburridos. No, esto es serio. ¿Cuántos pueden levantar su mano? Levante su mano derecha o izquierda y dígale al Señor: yo y mi casa serviremos al Señor. Vamos a repetirlo: yo y mi casa serviremos al Señor. Y yo les digo lo que dice la palabra: tú y tu casa serán salvos. Tú y tu casa serán salvos. Tú y tu casa son desde ya bendecidos de Dios. No importa cómo veamos, cómo está mi primo, mi hermano, mi familia, no importa.
vamos a creer que yo y mi casa somos bendecidos de Dios. Amén. Lo vamos a creer. Lo vamos a creer. Porque no sé cuántas miles de promesas hay en la palabra de Dios dadas para nosotros. Buenas promesas. ¿Y saben Dios quién es? Un cumplidor de promesas. Dios es un cumplidor de promesas, iglesia. El Señor les continúe bendiciendo grandemente.